tierra bendita y de cielos abiertos. Honduras, tierra bendita y de cielos abiertos. Sean cada uno de los oyentes, ya sea de la congregación de Comayagua, como algún otro oyente que puede estar ahí, ¿verdad? Tal vez con curiosidad, pero sean muy bendecidos de parte de nuestro Abba Yahweh, ¿verdad? Él es el que nos bendice con toda bendición de lo alto. Y estamos creyendo que la palabra viene, ¿verdad?, para alentarnos, animarnos, Padre, de que no somos cualquier cosa, de que somos gente escogida, gente apartada por el mismo Abba Yahweh, ¿verdad? Para anunciar sus virtudes, dice la palabra, y para que de verdad nosotros seamos esos manifestadores de Yahshua, manifestadores de su poder, manifestadores de su amor. Por eso es que podemos ser escritores de historias, por eso es que podemos ser esos que producen y hacen historias, porque hemos entendido que no somos cualquier cosa, que somos hijos y que como hijos nosotros hemos de ser manifestadores de su gracia, de su poder, de su amor, de su grandeza. Así que en esta hora, pues, lo encomendado, así que quisiera yo, ¿verdad?, empezar preguntándonos, porque la pregunta también va para mí, ¿verdad? Dice, ¿queremos ser nosotros uno de esos hombres y mujeres que producen cambios en la historia de la humanidad, ¿verdad? La humanidad es toda la tierra, todo el mundo, pero nosotros queremos ser y producir cambios en nuestra nación, que es la tierra que se nos ha encomendado, es la parcela que se nos ha encomendado, que se nos dio como la tierra de Canaán le fue dada al pueblo de Israel. Así se nos dio a nosotros esta nación de Honduras, para que nosotros la hiciéramos prosperar, no para que nos conformemos a ser los mismos y hacer las mismas cosas, ¿verdad? La misma profeta nos ha enseñado que si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a obtener los mismos resultados, pero si hacemos cambios, que de hecho esos cambios ya están profetizados, ¿verdad? Que este es un año en que de verdad van a acontecer cambios trascendentales, cambios a nivel de gobierno, cambios a nivel de familia y cambios a nivel personal. Así que la palabra profética va corriendo, no se ha estancado, la palabra profética va corriendo. Y la palabra profética también ha dicho que nos ha dado la fuerza en nuestro interior para que nosotros podamos avanzar hacia aquello que queremos alcanzar. Y todos queremos alcanzar una santidad, todos queremos alcanzar una vida eterna, pero para ello tenemos que ser manifestadores del poder y el amor de Yahweh en esta tierra. Y una de las cosas que yo tengo por testimonio en mi espíritu es que incluso cuando venga la falta de dinero, cuando el dinero se termine, cuando venga el anticristo y todo lo demás que está profetizado, la marca nuestra va a ser precisamente el amor, un amor inquebrantable, un amor capaz de dar igualito que Yahshua, un amor capaz de dar la vida por los demás, de dar la vida por otro. Pero todavía ese amor no se ha desarrollado, aun cuando la palabra dice, ¿verdad?, que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Así que, ¿verdad?, nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra que ha dicho que este amor ha sido derramado en nuestros corazones. Así que, siguiendo con el tema, entonces nosotros tenemos que tomarnos un tiempo para meditar en que yo quiero ser
un escritor de historia, quiero ser eso, o quiero ser de aquellos indiferentes, quiero ser de esos que no nos interesa mientras yo esté bien, mientras yo tenga mi comida, mi alimento, mi familia esté bien, tenga ropa, tenga trabajo, tenga ingreso, todo eso para mí estará bien. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de lo que estamos viendo hoy? Tanta injusticia, gente aguantando hambre, gente sufriendo por pérdida de familia, en fin, un dolor que causa a nuestros corazones el ver todas estas cosas y saber que de alguna manera en este tiempo estamos como atados porque no podemos hacer gran cosa, porque como iglesia hemos estado divididos, aún como equipo de trabajo, aún como liderazgo, hemos estado divididos, cada quien ala para su lado. Y la palabra demanda por ese amor mismo que Abba Yahweh ha depositado en nuestros corazones, demanda que estemos unidos, porque si somos un solo nudo, tal y como dice la palabra, que el cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Así que si estamos unidos en amor, soportándonos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, vamos a poder vencer a todo este sistema que está oprimiendo realmente al pueblo de Yahweh. Así que nosotros tenemos que pensar si queremos ser esos hombres y mujeres que producen cambios en esta humanidad, al menos a favor de nuestra nación, ¿verdad? Después de todo esto, nosotros podemos observar que nos encontramos con diferentes circunstancias que nos impiden ser esos historiadores. Nos impiden las circunstancias, nos impide el ahorita que hemos estado prácticamente ya casi 6 meses sin poder hablarle a los demás, sino a través de teléfono, a través de WhatsApp, a través de videollamadas o de este programa de Zoom, pero no es lo mismo, no se siente el mismo calor cuando usted está platicando con un hermano que usted le está viendo su mirada, sus gestos, sus actitudes, y usted logra conocer más a profundidad el corazón de las personas. Pero así como hemos estado, pues no ha sido tan fácil. Pero hoy el Espíritu Santo quiere hacernos ver. Yo quiero ser un hacedor de historia. No sé usted, pero yo sí quiero que mi nombre en algún momento de la historia sea nombrado. Si puedo dejar marca en la vida de una persona, eso para mí va a ser eso de historia. Primeramente, conocer quiénes somos en Yahshua. Primeramente, Elohim, tenemos que ser manifestadores del amor, como les estoy repitiendo, manifestadores de su poder, que podamos ver en medio de nosotros milagros, maravillas, tal y como Yahshua lo dijo. Él dijo que cosas mayores de las que él hizo, nosotros también haríamos. ¿Cómo no sentirnos bendecidos cuando vemos, al menos en mi caso, cuando yo veo que una consejería da fruto, cuando yo veo que una liberación da fruto en una persona y que esa persona cambia totalmente el rumbo de su vida, de una persona amargada a una persona feliz, de una persona frustrada a una persona exitosa? ¿Cómo no es eso una bendición? Y cómo no agradar al Padre con ese tipo de trabajo. Así que cada uno de nosotros podemos dar una palabra de bendición a nuestros hermanos que están a nuestro derredor. Así que nosotros podemos ser influencers, como les dicen más que todo a los jóvenes. Pero nosotros que hemos conocido a Yahweh y que conocemos su palabra, podemos ser esas personas que influencian a nuestro derredor, al vecino, al hermano, al padre, a la madre, al hermano, a la hermana, al hijo, a la hija.
nosotros podemos influenciar y cambiar la forma de pensar de nuestra gente, porque lastimosamente lo hemos visto en este tipo de encierros, si se puede decir, ¿verdad? Lo vemos a través de los noticieros, todo lo que sucede se lo achacamos al presidente, se lo achacamos a los que están malversando fondos, se los achacamos a los de la corrupción, en fin, todo el mundo tiene culpa, pero nosotros también somos responsables de lo que pasa a nuestro alrededor, porque yo creo que he contado que más o menos el Ruach HaKodesh nos ha hablado de poner nuestra confianza en Él y no en un presidente, no en un político, no en un empleo, no en la moneda, ni en el dólar, ni en Estados Unidos. No, Él nos ha hablado de poner nuestra confianza en Él, solamente en Él. Pero lastimosamente nosotros nos hemos dejado envolver en nuestros razonamientos, nos hemos dejado envolver en la mentira, en el engaño, aún oyendo la palabra, porque como nos enseñaba la pastora Loli el miércoles, hemos sido oidores olvidadizos de la palabra. Y nosotros no podemos estar en ese mismo plan, en esa misma actitud. Tenemos que cambiar de actitud y tomar el pensamiento de Abba Yahweh como nuestro pensamiento, porque entonces veremos frutos y frutos agradables a nuestro Elohim. Entonces nosotros debemos de preocuparnos no por la me quiero tomar este pensamiento de Martin Luther King que decía, lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de nosotros. O sea que la maldad ha existido y va a seguir existiendo. Pero ¿qué tanto nosotros estamos arremetiendo contra esa maldad? Porque digamos, si yo estoy en un empleo X, y yo no doy testimonio de Yahshua, entonces soy responsable de que otro no lo conozca. Amén. Así que preocupémonos un poquito más, no por los malvados, preocupémonos por nosotros, porque nuestra bondad sea manifestada, porque nuestra bondad se manifieste a través de mi vecino, a través de mi reproducirse. Amén. La indiferencia ha hecho que nuestra sociedad sea violencia, en el dolor, en la oscuridad y en el desastre. Nuestra indiferencia ha hecho todo esto. La culpa no es de las maras, la culpa no es del presidente, la culpa no es de la policía, del ejército. Nuestra indiferencia ha hecho que la sociedad se vuelva cada vez más violenta, más indiferente, más sin amor. Eso sobre todo, porque el amor es la marca del creyente. Eso nadie me lo va a robar, nadie me lo va a quitar, porque el amor que nosotros manifestemos, eso es lo que nos va a hacer diferente de las demás personas. Ponía el ejemplo de que si yo estoy en una oficina y yo no soy manifestadora del amor de Yahshua y no soy manifestadora motivando a otro a creer, motivando a otro a través de la palabra, hablándole de manera positiva, hablándole de manera que la otra persona sienta que hay motivo para vivir y para hacerlo mejor y para triunfar. Pero si yo me quedo callada, ciertamente nadie sabrá de Yahshua. Así que él ha sido y él es el más grande hacedor de historia.
Si ha habido realmente alguien que ha cambiado la historia de la humanidad y que no es indiferente, precisamente es Yahshua. Creo que hay muchas personas que tienen un concepto muy distorsionado de Yahshua. Inclusive las personas que llevamos años asistiendo a una iglesia, estamos realmente como desconectados de Yahshua. Si no nos abrimos a conocerle realmente como Él es. Necesitamos conocerle, y para conocerle necesitamos escudriñar la Escritura, necesitamos buscarle, tal y como dice la palabra, buscarle en tanto Él pueda ser hallado. Así que si nosotros buscamos de Yahshua, ciertamente vamos a actuar de manera diferente, vamos a tener actitudes diferentes. Así que Yahshua es la persona más ejemplar para nuestra vida. Él vino y nos enseñó cómo vivir y desea seguir haciéndolo. Él se preocupó de todas las áreas del ser humano. Se preocupó de nuestra vida espiritual, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Sanó a los que estaban enfermos, del cuerpo y del alma. Alimentó a los hambrientos de comida material y de comida espiritual, llenando el vacío espiritual y emocional de millones de personas a lo largo de la historia. Nos ha dejado impresionantes lecciones de sabiduría, de integridad, de honestidad, a las que podemos acceder leyendo y escuchando su palabra. Algo de lo que se habla poco es precisamente que Yahshua fue un reformador social. Él se juntó con los pobres como con los ricos. Él se juntó con los enfermos, con los pordioseros, con los más menesterosos. Y fue muy criticado precisamente por acercarse a las prostitutas, transformar sus vidas, por acercarse a los borrachos, a los malolientes, a los leprosos. Fue duramente castigado, aún trató con el sacerdocio. Él trató con todo el que se le acercaba, no hizo nunca acepción de personas. Él fue un reformador, desafió el pensamiento establecido de la sociedad de aquella época, rompió esquemas y quebró estructuras. No se callaba nada de lo que tenía que decir, ni tuvo miedo de nadie. Nadie le intimidó. Él tenía claro quién era. Lo que nosotros necesitamos hoy, más que nunca necesitamos tener claro quiénes somos en Yahshua, porque no es por lo que yo sea, es por lo que Él ya hizo en la estaca de ejecución a favor nuestro. Es por lo que Él ya nos enseñó a través de su palabra. Y nosotros tenemos que aprender a mostrar lo que realmente Él es. Él era bondadoso, Él era compasivo, misericordioso. Y es lo que Él nos está enseñando cada día a través de las situaciones que estamos viviendo. Porque, por ejemplo, ahorita que hemos estado en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Hemos aprendido a compartir con aquellos que no tienen. Hemos aprendido a despojarnos de lo que puede servirnos a nosotros o lo que puede ser de utilidad para nosotros. Pero hemos aprendido a compartirlo con el que no lo tiene. Ha sido una bendición, al menos para mí ha sido una bendición. Y no es porque yo tenga un ingreso, no es porque yo tenga, pero Yahweh ha sido fiel para conmigo. Pero cuando yo entendí que realmente yo tenía que poner mis ofrendas, aun cuando tuviera mi altar familiar en casa,
cuando yo entendí que tenía que guardar mi tributo de todo aquello que yo recibiera como bendición, cuando yo entendí eso, se cumple la palabra de Daniel que le dice el ángel de Yahweh cuando lo visita después de 21 días de ayuno y oración. Y le dice, desde el momento que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Elohim, Él te ha oído y me ha enviado. Y me ha enviado a pelear la batalla para que obtengas la respuesta que esperas. Así que yo he visto la respuesta de parte de mi Abba Yahweh para mí. Es extraordinario, Él ha sido extraordinario, maravilloso. Yo le digo siempre, no hay comparación, eres único. Y así es Él para mí, Él es único. Así que todo lo que nosotros recibimos de parte de Él nos lo da en sobreabundado, para que igual nosotros podamos mostrar ese amor, como les decía al principio. Él fue un reformador, como decía antes. Él decía que el más insignificante entre nosotros era el más importante para él. Así que hasta el fin, Él nos enseñó lo que era justicia y misericordia, lo que era ser un hijo de Elohim y lo que era ser un representante de Elohim en la tierra. Él nos lo enseñó. La palabra misma nos enseña que Él, aún cuando era acusado, siendo inocente, pero Él cayó, dice. No dijo nada, sino que cayó hasta el final. Aceptó las acusaciones, en fin, Él lo sacrificó todo a favor nuestro. Y hoy me pregunto yo y le pregunto a usted, ¿cómo le estamos respondiendo a Él? ¿Somos esos que queremos hacer historia o somos de los indiferentes? Esa pregunta va a estar ahí flotando para que nosotros la vayamos meditando. Así que nosotros somos, si usted no lo ha captado en su espíritu, nosotros somos seres únicos, únicos por cuanto Él nos escogió y nos apartó para Él solamente. Así que usted y yo somos únicos y tenemos un propósito único en la tierra. Todo esto nos demuestra que para Elohim, cada persona es especial y es única. Y por eso usted y yo somos especiales. Elohim tiene un propósito único para cada uno de nosotros. Por eso es que somos un cuerpo, precisamente somos un cuerpo y por eso es que tenemos que estar unidos, haciendo un solo nudo como iglesia, como el cuerpo de Yahshua que somos, porque si cada quien agarra por su lado, eso es como el matrimonio, ¿verdad? Que si no estamos de acuerdo, el esposo va a hacer una cosa y la esposa va a hacer otra y no va a haber esa unidad que debe de haber en un matrimonio. Tenemos que estar de acuerdo, ambos. Como familia tenemos que estar de acuerdo, caminando hacia un mismo propósito, hacia un mismo fin. Porque si mi hijo tiene una carencia y yo tengo cómo suplirlo, ¿por qué no voy a apoyar? O si yo tengo una carencia y mi hijo tiene, él también me puede apoyar. Lo mismo, esto es de familia. Lastimosamente, este tiempo ha servido también para sacar de dentro de nosotros todo aquello que estaba en oculto, todo aquello que estaba escondido, porque hemos visto pleitos en familia, hemos visto separación de matrimonios, hemos visto
contiendas, pleitos en medio de la familia. Y si ustedes oyen noticias, dice que hoy más que nunca se ha visto la violencia familiar, cuando debería de ser el tiempo en que estemos más unidos, más concordando, porque estamos hablando, porque estamos orando, porque estamos oyendo la palabra, compartiéndola y estamos juntos en la casa. Entonces es el tiempo cuando deberíamos de estar mostrando más el amor de Yahshua en medio de nosotros. Dice la gran noticia que Yahshua no fue ni es indiferente a nadie. Si decimos que somos seguidores de Él, no seamos indiferentes nosotros. Amemos, porque amar no es tan difícil. Es una cuestión de querer hacerlo. Y yo me he enfocado bastante en esto porque sé que es la marca del creyente. El amor al prójimo, el amor a Elohim. Eso es lo que nos va a hacer escribir una historia. Porque yo me voy al ejemplo y me quiero ir al ejemplo de Esther, la historia de Esther. Ella, aunque fue una profetisa, según la historia, ¿verdad? Era una hermosa doncella judía que siendo huérfana e hija adoptiva de su primo Mardoqueo, se convirtió en reina, se convirtió en la reina de Persia y de Media, cuando se casó con el rey Asuero. Pero ¿qué le pasó a ella antes de llegar a ser reina? Ella estuvo un tiempo, no podemos especificar el tiempo, pero en una enseñanza que se nos dio, vimos que ella estuvo un año, por decir algo, un año en la casa de la paciencia y estuvo otro año en la casa de la templanza, que significa un tiempo en disciplina. Esta mujer estuvo siendo preparada por el Ruach HaKodesh, y este tiempo que nosotros hemos estado en casa ha sido un tiempo en el que el Ruach HaKodesh también nos ha formado en paciencia, nos ha formado en disciplina, nos ha enseñado a ser más ordenados, a ordenar mejor nuestras ideas, nuestros planes y las cosas que el ministerio nos demanda. Así como esta mujer llegó al reinado, así también nosotros estamos siendo preparados por el Espíritu Santo para escribir estas historias que a la larga no es que nos van a dar gloria a nosotros, sino a su nombre. Entonces me voy a esta historia de Esther, cómo fue que ella llegó a ser reina. Como les decía, estuvo en la casa de la paciencia y en la casa de la disciplina. Todo para poder ir y presentarse al rey. Ella tuvo esa valentía de presentarse delante del rey. En ese tiempo había que pedir audiencia, había que pedir un permiso para poder hablar con el rey, especialmente las mujeres, ¿verdad? Y ella se atrevió a presentarse ante el rey para interceder por el pueblo de Israel, que era su pueblo. Y vemos entonces cómo ella llegó a marcar una diferencia, porque logró descubrir toda la trama de inmundicia, toda la trama de corrupción que había en el reinado del rey Asuero. Y no solo eso, sino que también ella logró un decreto a favor de los judíos. Eso implica valentía, implica marcar una historia, dejar una huella. Así como este ejemplo, vemos otro pequeño ejemplo en Débora, ¿verdad? Que también fue una profetisa, pero esta Débora más bien parecido con Esther, pero Débora era una guerrera.
porque ella fue, a pesar de una profetisa, también ella desempeñó un cargo como juez de Israel. Y en aquella época, pues la mujer no tenía espacio, ¿verdad? Tenía que pelear ese espacio. Entonces, pero ella llegó a ser juez de Israel en aquel tiempo de monarquía, que era una época difícil. Y fue llamada Madre de Israel, dice la palabra. Y tras su victoria sobre Císara y el ejército cananeo, dice la palabra que hubo paz en la región durante 40 años. O sea, ella dejó una marca, dejó una huella. Así que vemos a través de estas historias que no solo Yahshua, también historias de mujeres que dejaron marca, que dejaron huella, ¿verdad? Así también vemos, si nos vamos a los varones, igual vemos la historia de David, ¿verdad? Siendo un jovencito, pero era atrevido, era valiente, había depositado su confianza en Yahweh. Y por cuanto Yahweh conocía su corazón, dice la palabra que Yahweh lo consideró un varón conforme al corazón de él. Entonces vemos que ahí en la historia de David llegó también a ser rey, llegó a ser cabeza. Así vemos la historia de José, ¿verdad? Con todo lo que transcurrió de su vida, pues fue vendido por sus propios hermanos, ¿verdad? Llegó a ser esclavo, pero también llegó a ser sabio, a ser entendido en los tiempos. Entonces vemos todas estas historias. Así también veía yo la historia de Nehemías, cómo logró Nehemías reedificar los muros de Jerusalén. ¿Cómo lo logró? Si solamente era el copero del rey, era como un sirviente, vaya. Entonces vemos cómo él logra hallar gracia delante de los ojos del rey e intercede al visitar él, al pedir permiso para visitar y ver los muros de Jerusalén caídos, ¿verdad? Y él intercede ante el rey, halla gracia delante del rey y todavía le da no solo el permiso, sino le da también los insumos que él necesitaba para reedificar ese muro. Así que vemos cómo él logra eso, ¿cómo? Doblando su rodilla, buscando de la presencia de Yahweh en ese tiempo, buscando la presencia tal y como lo hizo Daniel y como todos los que en la historia bíblica hemos visto, buscando el rostro de Yahweh, buscando la dirección de Yahweh. Y en todo eso él logra levantar los muros de Jerusalén. Pero no solo eso, sino que también dice la palabra en Nehemías 10:32, dice, y nos impusimos además por ley, dice, el cargo de contribuir para la obra de la casa de nuestro Elohim. Así que también ellos contribuían para que la casa donde ellos se reunían, donde iban a orar y todo esto, ellos contribuían anualmente, dice, para la obra de la casa de Elohim. Y no solo eso, sino que también hizo reformas con respecto al día de reposo, ¿verdad? Entonces habían muchas actividades, pero él estableció reformas para respetar el día que se dedicaba a Yahweh en el templo. Así que vemos todos estos ejemplos y por tanto, ¿verdad? Vemos también que nosotros necesitamos como remover nuestros sedimentos, ¿verdad? Como se nos ha enseñado, volvernos de verdad a Yahweh y captar la revelación de lo que somos en Él, capturar esa revelación de lo que somos en Él, de lo que podemos hacer en Él
porque nada es por nuestro propio mérito, más por el mérito de Yahshua. Así que Él hasta el final nos enseñó, Yahshua mismo nos enseñó, y dice la palabra que Elohim bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Elohim bendice a los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Elohim. Elohim bendice a aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Amén. Entonces estamos viendo pues que nosotros necesitamos ser esos que habla de lo que hablábamos al principio, esos que escriben historias, ¿verdad? Pero no para que yo voy a escribir un libro, ¿verdad? Y para darme, para que mi ego, ¿verdad? Se eleve, para que mi orgullo o me vuelva yo una persona altiva por escribir algo acerca del mismo Yahshua, ¿no? Sino ser yo una manifestadora que independientemente de que me recuerde la historia o no, pero que yo pueda dejar una marca en el corazón de otra persona, porque eso nadie se lo va a poder robar. Es como establecer la fe en una persona, establecer la confianza en Yahweh en una persona. Eso nadie se lo va a poder robar, a menos que esa persona se lo deje quitar, ¿verdad? Pero es algo que no podemos dejar perder. Así que nosotros volvemos a esa pregunta, ¿verdad? ¿Queremos ser hacedores de historia o queremos ser indiferentes? La manifestación del amor de Yahshua depositado en nuestros corazones es lo que nos va a hacer esos hacedores de historia. Es lo único que nosotros en esta hora podemos animarles, alentarles a cada uno, ¿verdad? Sé que las cosas no están fáciles, ni van a estar fáciles, aunque estamos declarando, ¿verdad? Lo positivo, no lo negativo, pero también no podemos ignorar lo que se está moviendo a nuestro alrededor, porque quierase o no, aunque nosotros querramos ser influenciadores de fe, influenciadores de amor, pero también el sistema del mundo nos inunda con cosas negativas, nos inunda con todo lo negativo que el enemigo quiere infiltrar en nuestros corazones. Elohim quiere que nosotros seamos, que no nos rindamos ante la dificultad. Ese es el ánimo y el aliento que podemos traer en esta hora. Que no nos rindamos ante la dificultad, que sigamos teniendo hambre y sed de justicia, que continuemos deseando que haya paz en nuestra nación, que continuemos haciendo esa guerra espiritual que necesitamos hacer para poder pelear lo que es nuestro. Esta tierra es nuestra y sabemos y cuántos años hemos peleado y guerreado, levantando muros, levantando murallas alrededor de nuestra nación, porque esta tierra es el Canaán que Yahweh nos dio y nosotros no podemos dejar perder esta tierra en manos de la corrupción, en manos de la injusticia, en manos de la mentira, en manos de lo malo, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos que establecer el bien y no el mal. Dice la palabra que hemos de buscar el bien de la sociedad, en traer paz y dignidad a las vidas y a las comunidades, mostrándoles así como Elohim. Seamos estas personas que Elohim ha diseñado. Dejemos el temor atrás. No importa tanto los números y si influenciamos a millones, lo importante es que yo pueda influenciar a uno, porque ese uno va a influenciar a otro y ese otro a otro y así
vamos a establecer la diferencia. Así que nosotros tenemos que preocuparnos por ser esos influenciadores de fe, influenciadores de amor. Yo pondré una semilla en una persona y Elohim hará que esa semilla se reproduzca, que esa semilla crezca. Yahshua dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Elohim? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza, dice, sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Así que en el nombre poderoso de Yahshua en esta hora, ¿verdad? Declaramos y dejamos establecido que nosotros somos esos escritores de historias, que nosotros somos hacedores de historias, porque vamos a influenciar en el amor, mostrando el amor, mostrando el interés por las demás personas. No vamos a ser más gente indiferente, creyentes indiferentes, sino que creyentes que ponemos por obra la palabra, porque la palabra dice que yo ame a Yahweh por sobre todas las cosas, pero que también ame a mi hermano, a este que tengo al lado, al que tengo enfrente, al que me ofendió, al que me hizo daño. Él no hace acepción, él dice que amemos a nuestro hermano, no dice si es bueno conmigo o no es bueno. Vemos la palabra cuando nos instruye en el amor de padres a hijos. No dice si los hijos son buenos, dice que los amemos, igual que nosotros hijos amemos a nuestros padres. No dice si son buenos o son malos, si nos instruyeron bien o no nos instruyeron. No habla de eso, solo da un mandato que amemos y respetemos a nuestros padres, así como a los hijos, a los padres igual. Es una instrucción general de parte de nuestro Abba Yahweh. Así que tomamos hoy la palabra que declara en 1 Corintios 15:58 y dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Adón, conscientes de que nuestro trabajo en él no es en vano. Y dice el Salmo 32:8, porque el Adón dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes andar, yo te daré consejos y velaré por ti. ¿De qué forma? Solo si escudriñamos la palabra, solo si nos acercamos a él y que permanezca su presencia a favor nuestro, que permanezca su presencia en nosotros, porque entonces nos permitirá hacer las cosas correctas. Amén. Así que me quiero tomar también este tiempo para declarar, ¿verdad?, la palabra que habla en Isaías 61:1, que dice que el Ruá del Adón está sobre cada uno de nosotros. Él no dice que está sobre la pastora Claudia, o sobre la hermana Nelly, o sobre la hermana Miriam, o sobre la hermana Scarlett, o sobre mí. No, él dice el Ruá del Adón está sobre cada uno de nosotros y en nosotros. No solo está sobre aquí en mi cabeza, sobre mi cabeza, no, está dentro de mí. Y como está dentro de mí, me hace accionar como Yahshua mismo accionó. ¿Me entiende? Entonces, Él nos lleva a hacer las cosas que Yahshua hizo en esta tierra. Yahshua hizo cosas extraordinarias aún sabiendo que tenía que ir a la estaca de ejecución. Aún sabiendo,
Si hay algo que toca mi corazón es cuando Él está en el huerto de Getsemaní. Él sabe hacia dónde va. Él sabe lo que le va a acontecer en su cuerpo y en su espíritu. Porque no solo fue tocado su cuerpo con con los clavos, con las corona de espinas, con los latigazos. También su hombre interior fue entregado en la estaca de ejecución. Y no solo eso, sino que dice que el Ruach, ¿verdad? No solo Él resucitó y eso, pero también nos dejó a su Ruach para que nosotros pudiéramos actuar, para que tuviéramos actitudes correctas, porque el Ruach de continuo nos está diciendo, aun cuando yo dice la palabra, que ni siquiera ha llegado el pensamiento a mí, cuando Él ya lo sabe. Así que yo soy guiada y dirigida por el Ruach HaKodesh, si lo logro escuchar. Amén. Dice la palabra, vosotros sois mis testigos. Por eso les decía yo antes, ¿verdad? Que necesitamos mostrar, manifestar el amor de Yahshua, manifestar todas sus obras, toda su bondad, todo lo que Él logró hacer. Tenemos ejemplo vivo en Él, porque Él ha dicho que somos sus testigos, dice Isaías 43:10, que somos sus testigos en esta tierra. Si yo me comporto mal, doy mal testimonio, estoy agraviándolo a Él, estoy dando un testimonio de lo que Él es en mí. Así que yo tengo que mostrar lo mejor de mí, porque Él habita en mí. Y dice la palabra, amados hermanos de Comayagua y los demás que estemos conectados ahí, Él nos dice, Él nos llama a través de la palabra y dice que en nuestra boca ha sido puesta la palabra para que nosotros la hablemos. Y yo me tomo esa palabra que le dio a Isaías en el capítulo 6, versículo 7, y dice que Él tomó un carbón encendido y lo puso en su boca. Dice Isaías, y tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Así que ya no sea el pecado lo que nos detenga, porque en nuestra boca ha sido puesta la palabra para que nosotros la hablemos, la declaremos en el nombre poderoso de Yahshua y nos levantemos y resplandezcamos como dice su palabra, porque llegó la luz de Yahshua a nuestras vidas. Tierra bendita y de cielos abiertos. Honduras, tierra bendita y de cielos